¿Cómo puedes controlar una señal PWM, es decir, su frecuencia y su ciclo de trabajo? Mediante una página web, y en la descripción de este video vienen los links para que descargues todos los códigos que vamos a ver. Y pulsamos en iniciar y ahí está nuestra señal PWM. Ahora, aquí pulsamos parar y se muere. Y entonces aquí, a medida que vaya escribiendo en la terminal, vamos a ver el resultado en el osciloscopio. Primero, ¿cuáles son los archivos que tengo ahorita? Estos son los que vamos a usar hoy. Y vamos a escribir diagonal C para lo que es el ciclo de trabajo. Vamos a establecerlo en 30% y la frecuencia de 100 Hz. Entonces pulso y ahí se ve cómo van saliendo los pulsos. Si yo presiono control C, entonces se detiene la ejecución y deja de producirse el PWM. Ahora, es engorroso que un usuario esté escribiendo todos esos comandos en la consola. Normalmente lo que uno quiere es que haya una interfaz gráfica que pueda uno ver ese resultado. Ahorita solo te voy a mostrar cómo funcionan los códigos y ya después vemos el contenido de cada script. Ahora vamos a un explorador y vamos a escribir en la barra de direcciones la IP de la Raspberry y después ejemplo1.php. La pantalla. Y tenemos aquí esta página que tiene ciclo de trabajo, frecuencia. Entonces en ciclo de trabajo vamos a poner así, 40, en frecuencia 120 y pulsamos en iniciar y ahí está nuestra señal PWM. Ahora aquí pulsamos parar y se muere. Ahora una advertencia. Un error muy común es que si ejecutas el comando desde la terminal, sí lo hace correctamente. Pero si lo haces desde tu aplicación web o tu página web, ya no funciona. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es que el usuario que está ejecutando en la terminal es el usuario Pi en este caso. Pero cuando se tiene un formulario web, todo lo que esté ocurriendo en el explorador se ejecuta en la Raspberry con el usuario www-medio-data. Eso no lo puedes cambiar. Eso es así por default en el sistema. Entonces a ese usuario hay que asignarle los permisos necesarios para que pueda ejecutar, así como Pi, los comandos. Y eso se hace con estos comandos. Ese es cómo funciona esta interfaz, pero vamos a ver cómo lo hace y unos detallitos que vamos a ir modificando. Bueno, aquí tenemos lo que es ejemplo2.php, ejemplo1.php. Entonces, ¿en qué consiste el código? Bueno, todo esto es la parte de apertura. El formulario es este. Aquí es donde tenemos establecido lo que es la etiqueta del ciclo de trabajo de la primera cajita, la etiqueta de la segunda cajita, que es la de la frecuencia, y los dos botones. Ese formulario, cuando se pulsa el botón enviar, se manda a llamar a sí mismo, y entonces, dependiendo del estado de esos dos, o del valor de esos dos parámetros, ciclo y frecuencia, entonces se lo asigna a esta cadena. Aquí tenemos la variable ciclo, aquí tenemos la variable frecuencia. Aquí, para que veamos el despliegue de esa cadena, voy a quitar estos comentarios para que se vea cómo es que aparece Python, el nombre del archivo y después el valor del ciclo y el valor de la frecuencia. Esa es la cadena que se va a ejecutar en la terminal. Y aquí ya aparece entonces esta instrucción. Eso es lo que se teclearía directamente en la terminal si uno estuviera usando la aplicación de forma manual. Pero aquí lo que hace esta página es enviar esta cadena y eso es lo que se está ejecutando. Le pongo parar y el comando que envía es kill. Ahora, ¿por qué se detuvo aquí la ejecución? Vamos a entrar al código
de control pwmweb.py para ver de qué está hecho. Aquí tenemos lo que son la importación de librerías para poder trabajar. El parser a lo que se refiere es a cómo se van a trabajar esos argumentos. El "-c" para el ciclo de trabajo y el "-f" para la frecuencia. Se configura el pin de salida por el pin 33 de la Raspberry y se van a ejecutar esta instrucción pwm start con el ciclo de trabajo que se haya puesto o que se haya definido acá arriba en el parser. Este programa dura solo 20 segundos. Aquí ya dependiendo de la aplicación, puede dejarse que corra indefinidamente. Y para este caso, la aplicación dura 20 segundos. Ya ese tiempo dependerá de cada aplicación. Para este ejemplo, la duración de este script es de 20 segundos, en lo que estén viendo la señal PWM. Y después, aquí se detiene y se limpian los pines de salida. Y de esta forma controlamos la ejecución de un script en Python que requiere algunos parámetros a través de una página web. En el siguiente video te voy a enseñar este script que vamos a ver cómo es que en lugar de ser una página web puedes usar una base de datos y que ese script esté consultando esa base de datos para actualizar el ciclo de trabajo y la frecuencia. Eso va a ser en el siguiente video. Dudas y comentarios aquí. Nos vemos.